Profe, sí se escucha. Bueno, ahí ponemos el práctico, así largamos. ¿Pueden ver ahí? Ahora sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, este práctico lo tenían, ¿verdad?, disponible en la plataforma. ¿Chicos? No, profe, creo que no. ¿No No se lo salía, subieron? ¿Cómo? creo que no salía, profe. ¿No se Porque lo no lo cargaron subieron. en ningún momento? No. Ah, bueno, o sea que no, ninguno tiene ni idea, digamos, del práctico porque no lo subieron. Bueno, supongo que no. Va a estar complicado si no hablan y encima no resolvieron, no vieron el práctico, si no No, profe, no contestan. subieron. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer entonces. De todos modos, son todos temas, la idea era igual hacer como un repaso, básicamente, que es de lo que se tratan los integradores, de repasar un poco de los temas. Este es básicamente de todo lo que fue psicofármacos. Son todas cosas que ya vimos, ¿sí? No es nada que no hayamos visto. Bueno, en el primer caso tenemos a un paciente masculino de 28 años que ingresa al servicio de clínica médica por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida del estado de conciencia en total de 3 episodios. En el último episodio presentó una duración de más de 20 minutos y requiere más de un fármaco para su reversión. Tiene como antecedente ser diagnosticado de epilepsia hace 6 meses, medicado con carbamazepina, 800 miligramos día. La pareja del paciente refiere que los episodios por lo general se presentan cuando duerme, poco por el trabajo y cuando consume mucho café y bebidas energizantes, pero aclara que son episodios aislados y rara vez se repiten. Refiere además que el paciente en los últimos días previos al episodio estaba congestionado, tenía tos seca, dolor de cuerpo, escalofríos y se automedicaba con amoxicilina y loratadina. Tiene una temperatura axilar de 37,5, una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 70, satura 98%, y el test rápido para el COVID-19 es positivo. Bueno, acá la primera pregunta dice, que hay muchas preguntas muy clínicas, ¿sí? Dice que el último episodio durara más de 30 minutos. ¿Qué diagnóstico sugiere y cuál sería el tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? Sería una crisis epiléptica. Pero ahí hace hincapié en algo puntual, el tiempo. Sin duda que tiene una crisis epiléptica, eso ya lo dijo, ¿sí? Dice que tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida del estado de conciencia, o sea que es una crisis de tipo generalizada. Tuvo 3 episodios en total y en el último episodio duró más de 30 minutos. Ahora acá dice que el último episodio durara más de 30 minutos. ¿Qué sugiere? ¿Qué me quiere decir que ha tenido una convulsión de más de 30 minutos? Que tiene un estatus epiléptico. Bien, exactamente. De todas formas, es una definición antigua, la de estatus epiléptico más de 30 minutos, ¿sí? Es como la definición clásica o tradicional del estatus, ¿sí? Hoy en día, cualquier crisis epiléptica de más de 5 minutos de duración que sea sostenido define estatus epiléptico, ¿sí? O la presencia de varias crisis de menor duración, por ejemplo, de 1 o 2 minutos, sin recuperación del estado de conciencia intercrisis. Por ejemplo, puede tener 5 crisis de 2 minutos de duración cada una, pero entre las 5 crisis nunca recupera el estado de conciencia, es decir, tiene la crisis epiléptica, por ejemplo, tónico-clónica, se sacude durante 2 minutos, está 15, 20, 30 minutos sin crisis, pero sin recuperación del estado de conciencia. Y a los 20, 30 minutos vuelve a hacer otra crisis de 2 minutos o de 1 minuto. Y está otra hora más o otra media hora sin recuperación total del estado de conciencia, sin hacer contacto con la realidad. Y vuelve a tener otra crisis de 1 o 2 minutos, ¿sí? Eso también sería estatus epiléptico, porque se define así, como la presencia de crisis sin recuperación del estado de conciencia en los intervalos de intercrisis, o la crisis sostenida que dura más de 5 minutos. ¿Sí? Ya cualquier crisis de más de 5 minutos ya se considera estatus. La definición antigua decía 30.
Bueno, el caso clínico de anticomiciales, que fue el último, de anticonvulsivantes, justamente hablamos un montón, bueno, a mí me tocó el presencial, y hablamos un montón del estatus epiléptico. ¿Cuál es la droga de primera línea para el tratamiento del estatus epiléptico? Porque la definición es algo que en terapéutica no le vamos a preguntar, se lo preguntarán a ustedes en medicina interna, en la materia que corresponda. Pero sí el tratamiento. Lorazepam, profe. ¿Es lorazepam la droga de primera línea o puedo dar una familia? ¿Puede ser fenitoína, Doc? No, no es fenitoína. Benzodiazepina. Claro, las drogas de primera línea para el tratamiento del estatus son las benzodiazepinas, ¿sí? Dentro de las benzodiazepinas, de primera elección, el lorazepam, porque es el que menos deprime más aún el estado de conciencia de lo que ya lo puede tener el paciente, ¿sí? Porque en una primera instancia yo voy a intentar, en la primera instancia yo solamente busco la resolución de la crisis, ¿sí? No busco intubarlo, no busco conectarlo al respirador, nada de eso, ¿sí? Primero intento solo que se recupere de la crisis, porque que no recupere el estado de conciencia no quiere decir que esté en coma, ¿sí? Porque un paciente en coma tiene que estar en respirador. No, el paciente no responde, generalmente están con los ojos cerrados, si nunca vieron o nunca tuvieron ustedes una crisis, no necesariamente un estatus, ¿sí? Sino que después de la crisis viene un periodo que se llama periodo posictal, en el cual hay toda una alteración de neurotransmisores, de canales, todo queda alterado eléctricamente después de una serie de potenciales en salva, como pasa en una crisis epiléptica. Entonces, ese estado tarda en recuperarse. Hay pacientes que sale la convulsión y están hablando así como estoy hablando yo. Y hay pacientes que salen de la convulsión y quedan más o menos, y hay pacientes que quedan con un franco estado posictal, que quedan dormidos, o sea, quedan muy somnolientos, no abren los ojos, no responden a órdenes, por ahí se mueven solos involuntariamente, pero no responden a una orden, por ejemplo, apretame la mano, levanta la pierna, abrí la boca, no lo hacen, ¿sí? Eso se llama periodo posictal, y durante el periodo posictal, si no hay una recuperación completa del estado de conciencia, sugiere un estatus también, ¿sí? Si tiene varias crisis sin que recupere por completo, es estatus. No quiere decir que esté en coma, ¿sí? No recupera el estado de conciencia a un nivel normal, pero tampoco está en coma, ¿sí? Bueno, entonces las drogas de primera línea son las benzodiazepinas, y dentro de ellas el lorazepam. ¿Por qué aclaro las benzodiazepinas? Porque si no, si se quedan con lorazepam, el día que vean un estatus y no tengan lorazepam, no van a saber qué hacer. No, puedo hacer midazolam, puedo hacer diazepam, generalmente son drogas que se recomiendan por vía intramuscular, porque deprimen mucho el centro respiratorio y deprimen mucho el estado de conciencia. Entonces, ustedes con un midazolam endovenoso inducen el paro respiratorio, inducen el coma. Entonces, no va a ser producente, lo van a llevar al coma, ¿sí? En cambio, el lorazepam no genera esto. Yo el lorazepam lo puedo hacer endovenoso tranquilo, que no le va a deprimir el centro respiratorio al nivel que lo puede hacer los otros, que no le va a deprimir más el estado de conciencia, ¿sí? Tiene como un perfil de seguridad mayor el lorazepam. Por eso es de primera línea dentro de la familia benzodiazepina. Pero si no tengo lorazepam, porque no en todos lados hay lorazepam, es más caro que los otros, en todos lados siempre hay diazepam, probablemente sea el más económico. Y generalmente también midazolam, pero hay una tendencia a hacerlo mucho endovenoso, y nosotros lo vemos mucho en la práctica diaria, que ese midazolam endovenoso o ese diazepam endovenoso, que el diazepam un poco menos que el midazolam, termina en el coma, ¿sí? En cambio, al hacerlo intramuscular, ustedes saben que la absorción intramuscular, si bien es rápida, pero es más errática y más lenta que la vía endovenosa. La vía endovenosa es ponerlo directo en el plasma. En cambio, en el músculo tiene que transcurrir un tiempo hasta que logre la absorción en el tejido muscular, hasta que entre en territorio sistémico, ¿sí? Haga primero una vía presistémica, después haga una vía sistémica, y eso permite que no genere tanto efecto sobre el centro respiratorio y sobre el estado de conciencia, ¿sí? Bueno. Acá dice, se sugiere un estado de mal epiléptico, ¿sí? O estado de mal convulsivo, también se llama, o estatus epiléptico, una convulsión prolongada con pérdida del estado de conciencia, o, como les digo, de más de 5 minutos, antes se decía 30, o breves convulsiones recurrentes sin recuperación del estado de conciencia entre ellas, con duración mayor a 30 minutos. Recuerden que convulsión, yo no me acuerdo el origen de la palabra, si es del griego
o del latino de dónde deriva la palabra convulsión, pero significa sacudida, ¿sí? Y no todos los pacientes que presentan crisis epilépticas se sacuden, ¿sí? Se sacuden los que tienen convulsiones clónicas, o tónico-clónicas, o mioclónicas, ¿sí? Que la mioclónica no se sacude tanto, porque es más una sacudida muscular, pero la convulsión clónica es la que genera, la crisis clónica es la que tiene la convulsión que uno conoce de la película, del libro, que es el paciente saltando en el piso, ¿sí? Eso es convulsión. La ausencia, por ejemplo, que el paciente hace una pérdida de contacto con la realidad, con un parpadeo permanente y con movimientos rítmicos de la musculatura orofacial, también es una crisis epiléptica y no tiene una convulsión clínica manifiesta, es decir, el cuerpo no se sacude, pero las descargas epileptógenas sí, a nivel del tálamo, por supuesto, ¿sí? Entonces, sí tiene una crisis eléctrica, pero no se manifiesta como convulsión. Entonces, que ustedes no lo vean sacudiéndose, no quiere decir que no pueda estar sufriendo una crisis epiléptica, que puede ser de distinto tipo, puede ser tónica, atónica. Recuerden que la crisis atónica es la pérdida del tono postural, y es difícil diferenciar una crisis atónica de un síncope, porque, por ejemplo, cuando se sincopa, se cae al piso, generalmente. Solo que va acompañado de hipotensión, bueno, puede haber otros síntomas autonómicos. Pero una crisis epiléptica atónica significa que pierde el tono, y puede también manifestarse así, como una caída, y también es una crisis epiléptica, ¿sí? Entonces no se queden con que la crisis epiléptica es solo la sacudida, ¿no? Porque hay miles de tipos, pueden ser sacudidas de grupos musculares, y es una crisis epiléptica. De ahí que puedan ser con o sin pérdida del estado de conciencia, eso ya depende de que sean parciales o focales, que son sin pérdida del estado de conciencia, o que sean generalizadas, que son con pérdida del estado de conciencia, ¿sí? En este caso, este paciente tenía con pérdida del estado de conciencia, entonces eran generalizadas las crisis. Y el estatus siempre se va a dar en un paciente que tiene crisis generalizada, de la que sea, tónica, atónica, mioclónica, tónico-clónica, ausencia. De hecho, hay una entidad que se llama estatus epiléptico no convulsivo. Nosotros lo tenemos mucho por ahí en los pacientes de terapia, en los cuales los pacientes, por ejemplo, a nosotros nos pasa que los pacientes no despiertan. Cuando uno les suspende los sedantes y el paciente no tiene una patología neurológica, por ejemplo, que explique que no despierte, no despiertan, algo pasa, ¿sí? Si bien hay que darle un tiempo para que hagan el clearance de las drogas, no despiertan, hacemos electroencefalograma, estatus epiléptico, y no está convulsivando, no mueve un músculo, ¿sí? La crisis epiléptica es la actividad del neuronal, chicos. Que se manifieste o no con sacudidas es solo un tipo de crisis, ¿sí? Pero puede ser con aumento del tono, con pérdida del tono, con sacudida de grupos musculares selectos y no de todo el cuerpo. Bueno. Bueno, como dijimos, el estatus epiléptico se trata con benzodiazepinas como droga de primera línea, dentro de ellas el lorazepam pondría yo ahí, como dijo la compañera, y después tenemos las otras opciones, preferentemente por vía intramuscular, como diazepam y midazolam. Obviamente que esto se espera generalmente 5, 10, 15 minutos a la resolución de la crisis después de la administración de la droga, 20 minutos puedo esperar. Entre el minuto 10 y el minuto 20, el estatus epiléptico es minuto a minuto, ¿sí? Uno tiene que estar al lado del paciente y ir contabilizando los minutos y ver que resuelva, ¿sí? Uno puede repetir la administración de la benzodiazepina, sobre todo si es lorazepam, si no resolvió desde el minuto 0 que yo la administré hasta el minuto 10 o 15, puedo repetir y puedo volver a repetir una vez más, ¿sí? Puedo administrar hasta 3 dosis de lorazepam en ese periodo que va del minuto 0 al minuto 20, esperando la resolución. Si no resuelve y el paciente continúa con crisis o no recupera el estado de conciencia, tengo que pensar en un estatus epiléptico establecido, ¿sí? Cuando inicia es precoz. Después que se hizo la droga de primera línea y no respondió, se lo define como estatus epiléptico establecido y tengo que pasar a drogas de segunda línea. Dentro de las drogas de segunda línea serían a la cabeza el ácido valproico, ¿sí? El ácido valproico, la fenitoína, el levetiracetam y el fenobarbital, como dice acá, ¿sí? Bueno, nosotros generalmente lo que más tenemos es fenitoína. Entonces, si no responde a benzodiazepinas, pasamos a fenitoína. Y en la terapia sí tenemos levetiracetam.
que generalmente lo hacemos ante la falta de respuesta por ahí a la fenitoína. O si hay toxicidad hepática, si el paciente es insuficiente hepático, no puede tolerar la fenitoína, se elige levetiracetam. Pero es mucho más caro y más difícil de tener levetiracetam. Fenitoína, fenobarbital y ácido valproico son un poquito más económicos. Bueno, después de hacerse las drogas de segunda línea, se espera cierta cantidad de tiempo. Si el paciente no responde a las drogas de segunda línea, se define como estatus epiléptico refractario, aquel que no respondió ni a la primera ni a la segunda línea. Ese paciente que está refractario, si hasta ese momento podía mantener los signos vitales y la protección de la vía aérea, que se llama, es decir, la capacidad de respirar solo, podía hasta ese momento seguir respirando solo, en ese momento ya hay que definir la inducción al coma, ¿sí? Inducirlo farmacológicamente al coma y ponerlo en coma es el tratamiento del estatus epiléptico refractario, aquel que no respondió a primera y segunda línea, ¿sí? ¿Con qué se lo lleva al coma farmacológico? De primera línea, vuelvo, benzodiazepina. Ahí, en ese caso, entra en el rol el midazolam, ¿sí? Entonces, para el estatus epiléptico refractario, de primera línea, benzodiazepina, ¿cuál? Midazolam, ahí sí endovenoso, porque ahí yo ya lo quiero poner en coma, lo tengo que poner en coma, ¿sí? Porque no logré que con las drogas de primera y segunda línea, en las dosis que corresponde y en las vías que corresponde, se logre el control de la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, es como para que se imaginen, tengo que apagar todas las neuronas, y la única forma es inducir el coma farmacológico si no respondió previamente a las otras drogas, ¿sí? Entonces, ahí lo pongo en coma, con midazolam endovenoso, con tiopental, que es un barbitúrico, ¿sí? Uno o el otro, no los dos, o uno o el otro, o propofol. El tiopental y el propofol son drogas muy cardiodepresoras. Entonces, primero el midazolam es de primera línea, en primer lugar. Y en segundo lugar, antes de usar tiopental y propofol, me tengo que plantear el paciente. Si el paciente tiene una capacidad cardíaca de tolerar tiopental o propofol, en caso de que no vaya a elegir midazolam o no tenga midazolam, ¿sí? Bueno, y inestabilizan mucho hemodinámicamente y cardiovascularmente al paciente. Si el paciente, después de 24 horas en anestesia, porque el coma farmacológico es anestésico, el midazolam puede ser sedante o puede ser anestésico, bueno, es lo mismo, según la dosis que yo use, ¿sí? Entonces, después de cierta cantidad de miligramos kilo hora de midazolam, deja de ser sedante, que es el efecto característico de la benzodiazepina, y pasa a ser anestésico, ¿sí? Cuando yo lo pongo a un estatus refractario, lo pongo a dosis anestésicas directamente, no a dosis sedativas, ¿sí? En cambio, el tiopental y el propofol son siempre anestésicos, bueno, sobre todo el tiopental, son más bien anestésicos. El propofol también puede ser sedativo o anestésico según la dosis. Bueno, si el paciente no respondió después de 24 horas con coma farmacológico a dosis anestésica, lo defino como estatus epiléptico súper refractario o maligno, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo al paciente ya lo apagué, ya lo puse en coma con electroencefalograma, ¿sí? Yo lo llevo al coma, a las 24 horas le hago un electroencefalograma, si la actividad epileptógena está resuelta, respondió. Si a las 24 horas no respondió y sigue teniendo actividad epileptógena, ahí digo que es súper refractario maligno. Y tiene indicación de seguir con las mismas drogas, porque no hay más, no hay más que esto. Tiene indicación de seguir en efecto anestésico durante 24 a 48 horas más. Ahí se puede valorar, por ejemplo, si yo hice midazolam en el refractario, le hago el electroencefalograma a las 24 horas, no respondió, puedo valorar seguir con midazolam o cambiar a tiopental, siempre y cuando el paciente tenga un corazón capaz de tolerar la cardiodepresión que genera el tiopental. O bien puedo decir, no, lo dejo 24 o 48 horas más, pero con midazolam, porque a veces es una cuestión de tiempo. Bueno. Este es el manejo muy de medicina interna que les acabo de decir. Verán, porque si bien estamos mencionando los fármacos, es el algoritmo de tratamiento del estatus epiléptico y del estatus epiléptico refractario y superrefractario. Pero es algo que lo vimos en el práctico anterior y lo volvemos a ver ahora, así que tienen que saber por lo menos las drogas, el manejo básico, cuál primero, cuál después,
cuándo sí es refractario, a qué se denomina refractario, porque justamente la refractariedad se la da a la falta de respuesta a fármacos. Bueno, ahora la segunda pregunta dice, ¿qué creen que sucedió con el paciente y cuáles serían los factores exacerbantes de su patología? ¿Ustedes por qué piensan que se descompensó si él estaba tratado? Por el COVID, el consumo de café también, puede ser. A ver, ¿cómo? El consumo de café y... El COVID, que no Bien. sé, creo que estaba positivo. Sí, era positivo. Bien, perfecto. ¿Algo más? Profe, ahí esos fármacos no generan farmacodependencia. ¿Qué fármacos? Ese que estaba tomando él, no me acuerdo bien si era el Carbamazepina. esa carbamazepina. No, no que yo sepa. Pero ¿a qué viene el caso? Digamos. O sea, él estaba tomando una dosis Sí. y bueno, si se descompensó, parece que esa dosis no le hacía efecto. Me Vos parece pensás que puede claro, requerir mayor claro, concentración, sí, mayor sí, dosis. un momento de Bueno, dosis. podría ser. Sí, podría ser. Siempre hay que tener en cuenta, justamente encima la carbamazepina es una droga muy particular, porque este paciente, ¿cuánto tiempo de tratamiento tenía? 3 meses, me parece que dice. ¿A dónde está? Diagnostica hace 6 meses. No, ya tiene suficiente tiempo. La carbamazepina tiene la particularidad de que es una droga que desde el inicio, alrededor de las 4 semanas después del inicio del tratamiento, primero hace una inducción de su propio metabolismo. Es decir, que al inducir su propio metabolismo reduce sus concentraciones plasmáticas. Y después de la inducción de su propio metabolismo, hace un aumento del clearance de sí misma, ¿sí? Aumenta la eliminación de sí misma, hasta un 50%. Entonces, eso reduce, francamente, la biodisponibilidad de la droga y la deja a dosis subterapéutica. Entonces, alrededor de la 4ª semana hay que subir la dosis de la carbamazepina. Y recién a partir de la 4ª semana se consideran aproximadamente 3 días más como para considerar que la carbamazepina está en concentración en estado de equilibrio, ¿sí? Recién en concentración en estado de equilibrio yo estoy teóricamente segura de que la concentración es la fracción biodisponible suficiente para mantener los efectos, ¿sí? Siempre se puede hacer dosaje. Los anticonvulsivantes se dosan mucho en plasma para asegurar que esté a la concentración terapéutica, porque como tienen mucho metabolismo hepático, muchas interacciones, que este lo aumenta, que el otro lo disminuye, que todos esos problemas que tienen los anticonvulsivantes, de tener tantas interacciones farmacológicas, sobre todo cuando el paciente está tratado con más de una droga, se suele hacer dosaje del fármaco en plasma. Justamente la carbamazepina tiene el problema, es ese problema que les cuento, de la inducción de su propio metabolismo y el aumento del aclaramiento, lo que hace que no haya una correlación directa entre la dosis que el paciente toma y las concentraciones plasmáticas que tiene que tener, ¿sí? Generalmente nosotros tomamos esta cantidad de fármaco para que alcance tal cantidad de concentración farmacológica. Eso está estipulado por estudios de laboratorio. O sea, yo sé que si tomo, por decirles, 800 mil, a ver, no, vamos a poner otro ejemplo, fenitoína, 300 miligramos al día, está estipulado que con 300 miligramos al día, estoy dando un supuesto, ¿no? Esto no es así. Que con 300 miligramos al día yo voy a tener 8 nanogramos por mililitro de concentración plasmática de fenitoína, y eso es lo necesario para que genere todos sus efectos terapéuticos, ¿sí? En cambio, con la carbamazepina no pasa eso. No pasa eso justamente por el tema de que aumenta el aclaramiento, que induce el metabolismo, entonces no hay una relación directa entre dosis que el paciente toma y concentraciones plasmáticas que tenga. Entonces es una droga que sí debería chequearse, hay que hacer todo ese manejo de subirle la dosis al 50% después de la semana 4 y considerar 3 días más, y debería chequeársela. Generalmente no es algo que se haga con frecuencia, pero sería lo correcto, ¿sí? Entonces, si pudiera llegar a estar en concentraciones plasmáticas menores a las inferiores, sí podría ser un factor desencadenante. Los factores desencadenantes en los pacientes epilépticos siempre tienen que ver con procesos sobreagregados, ¿sí? La primera causa de convulsión o de crisis epiléptica, repito, no, convulsión, no tienen que decir convulsión, de crisis epiléptica en un paciente epiléptico conocido es la falta de medicación, ¿sí? Entonces primero me tengo que asegurar de que no le esté faltando, por la causa que sea, porque no la tiene, porque no la pudo comprar, porque no se la dieron en el ministerio donde se retiran los fármacos,
porque se le acabó, porque no la tomó porque no tenía ganas. Lo primero que me tengo que asegurar es que no le esté faltando dosis, porque es la principal, que no le falte la droga. Después puedo reconsiderar si la droga está a dosis plena. Si no le falta droga, si está a dosis plena, ahí veo si no hay factores sobreagregados, ¿sí? Esos son los primeros, pero a veces puede simplemente haber un factor desencadenante, aunque el fármaco esté a su concentración adecuada, a sus dosis adecuadas, aunque no le haya faltado, ¿sí? Como este paciente. Entonces, como bien dijo la compañera, en este paciente se sobreagregó una infección, que es el COVID, se sobreagregó el consumo de estimulantes, ¿sí? Coca-Cola, café, energizantes, la falta de sueño nocturno, eso es un factor muy desencadenante de crisis epiléptica, y si se sobreagrega la toma de otra medicación. Bueno, después dice, carbamazepina, indicaciones y reacciones adversas, era la tercera pregunta. Bueno, las indicaciones de carbamazepina son estas. Las crisis epilépticas de tipo parciales, ¿sí? Parcial o compleja, secundariamente generalizada, ¿sí? Entonces, crisis parciales, crisis complejas o crisis secundariamente generalizadas son las tres indicaciones principales de carbamazepina. Acá dice convulsiones tónico-clónicas generalizadas, no es de primera elección, la verdad. La verdad que en las crisis de tipo generalizadas, la carbamazepina no es de primera línea. Hay drogas mucho mejores para crisis de tipo generalizadas, ¿sí? De hecho, se dice que puede llegar a inducir una crisis generalizada en un paciente si, digamos, si aún siendo tratado por una crisis parcial, por ejemplo, que secundariamente se generaliza, puede llegar hasta incluso generar la carbamazepina, la crisis generalizada. Así que sus principales indicaciones son las crisis parciales, ¿sí? Crisis parciales, las complejas, parcial simple, parcial compleja, y secundariamente generalizadas, que son las definiciones anteriores. No de primera línea para las crisis que son generalizadas desde el principio, con pérdida del estado de conciencia, no son de primera línea. Después también están indicadas en el tratamiento de la manía aguda, y dice tratamiento de mantenimiento de los trastornos afectivos bipolares para prevenir o mitigar la recidiva. Recuerden que la bipolaridad cursa con una fase maníaca y una fase depresiva, ¿sí? Entonces la carbamazepina está indicada junto con el ácido valproico para prevenir la fase maníaca del trastorno bipolar, ¿sí? Y también está indicado en la manía como trastorno por sí mismo. Bueno, acá está lo que dice abajo, profilaxis de la psicosis maníaco-depresiva que no responde al litio, ¿sí? La carbamazepina es una opción al litio, ¿sí? Hay pacientes que por diferentes razones, por insuficiencia renal, por ejemplo, o por ser mal adherentes al tratamiento, los pacientes mal adherentes al litio no pueden consumir litio, ¿sí? Porque para consumir litio tiene que ser muy buen paciente, ¿sí? Porque la interrupción brusca del tratamiento con litio genera muchas reacciones adversas. Entonces, si el paciente tiene manía y está tratado con litio y es un mal paciente, no puede ser tratado con litio. Tiene que ser tratado con anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes que reemplazan, por decirlo entre comillas, o que están indicados en el tratamiento de la manía, en lugar del litio, son la carbamazepina y el ácido valproico, ¿sí? Son los dos anticomiciales que están indicados. Y también, últimamente también se está indicando la lamotrigina, ¿sí? Sobre todo en la depresión bipolar. Bueno, también esto es una droga que se utiliza mucho para las neuralgias, ¿sí? Tanto la neuralgia del trigémino, de la causa que sea, la neuralgia del glosofaringio y la neuropatía diabética dolorosa, ¿sí? Bueno, efectos adversos. Dice, raramente anemia plástica, agranulocitosis y plaquetopenia. La verdad que esta reacción adversa sí yo no estoy segura del valor, pero es alrededor del 2%, sí. 2% de los pacientes tienen agranulocitosis, plaquetopenia o trombocitopenia, ¿sí? Hipersensibilidad multiorgánica, comprometiendo piel, hígado, órganos hematopoyéticos, son todas poco frecuentes estas reacciones adversas. Necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Stevens-Johnson, que es un síndrome de compromiso de piel, ¿sí? La necrólisis epidérmica tóxica es una progresión de la Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson es como un eritema
con compromiso sistémico, por supuesto, que abarca hasta cierto porcentaje de la superficie corporal, y cuando supera esa cantidad de superficie corporal, se le denomina necrólisis epidérmica tóxica, y es un cuadro que puede ser mortal, ¿sí? También puede ser generado por fenitoína, ¿sí? Nosotros tuvimos pacientes en terapia que fallecieron por necrólisis epidérmica tóxica. Se comporta igual que un quemado. Igual, si ustedes lo ven, piensan que es un quemado, y es una necrólisis epidérmica tóxica, es letal. Bueno, problemas cardíacos ocasionales, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia, ¿sí? Que responden con restricción hídrica, se les hace que dejen de tomar líquido y mejora la hiponatremia. Y generalmente la hiponatremia es de tipo no sintomática. Esto es raro, pueden llegar a inducir psicosis o manía, ¿sí? Es medio paradojal porque de hecho está indicada. Acabamos de decir todas las indicaciones que tienen en el contexto de la manía, del trastorno bipolar. Bueno, ideación y conducta suicida, mucho más raro. Bueno, efecto sedativo, esto cuando la dosis es alta, ¿sí? Si la dosis, o puede generar un efecto sedativo al inicio, ¿sí? Y luego desaparece. Las reacciones adversas, generalmente por carbamazepina, se presentan al inicio del tratamiento, y si no las presento al inicio del tratamiento, hay pacientes que la presentan cuando se hace la suba de la dosis a la 4ª semana, aproximadamente. Cada vez que hay una suba de dosis pueden presentar los efectos adversos. Mareos, convulsión, problemas de coordinación motora, fatiga, cefaleas, bueno, rash cutáneo, esto es un poco más frecuente, intolerancia gastrointestinal, visión borrosa, diplopía, leucopenia benigna transitoria, confusión y agitación en ancianos, y es hepatotóxica, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer control de la función hepática, de las enzimas hepáticas sobre todo. Dice, el riesgo de efectos secundarios serios es más grave en los primeros meses de tratamiento, justo eso es lo que les estaba diciendo, que se presentan más al inicio, ¿sí? Generalmente lo que se hace para evitar las reacciones adversas de la carbamazepina es subir la dosis de a poquito, ¿sí? Empezar con una dosis pequeña e ir subiendo progresivamente. Y cuando se va a hacer la suba de dosis a la 4ª semana, se recomienda subirla como en 2 partes, por ejemplo. Si está tomando 400 miligramos y tiene que pasar a 800, que no pase directamente a 800, sino que pase a 600 y luego a 800, como que lo haga escalonado para evitar las reacciones adversas de pico de dosis y al principio de a poquito para evitarlas del inicio, ¿sí? Bueno, a ver qué más le puedo decir de la carbamazepina. Bueno, creo que les dije que puede inducir ausencias o mioclonías, de hecho está totalmente contraindicada en las crisis de ausencia porque puede generarlas, ¿sí? Y por eso también no se les recomienda ningún tipo de crisis epiléptica generalizada, porque es capaz de generar una crisis generalizada, valga la redundancia. Bueno, eso. Después dice, si las convulsiones se presentaran en otro contexto, por ejemplo en un paciente añoso, hipertenso, que se encuentra cursando una crisis hipertensiva con cifras de 200, 120, ¿usted qué sospecha diagnóstica tendría y cómo revierte las convulsiones en este caso? ¿Qué sospecharían si, olvídense del paciente que tenemos, sino que viene un paciente con una crisis tónico-clónica, pero con cifras tensionales de 200, 120? ¿Qué es 200, 120 de presión arterial? Puede dar una ACV por una hipertensión. Una ACV Claro. hemorrágica, Doc. ¿Qué es 200, 120 de presión arterial? Ya se olvidaron de cardio. Él está diciendo, crisis hipertensiva, ¿sí? Más de 120 de presión arterial con sintomatología neurológica. ¿Qué estamos hablando? Emergencia hipertensiva, chicos, ¿sí? Cifras tensionales con diastólica, además de 120, con compromiso de órgano blanco. Es lo mismo que haga un YAM, ¿sí? Es lo mismo que haga un edema agudo de pulmón, nada más que el órgano blanco que les está hablando no es el corazón. Si el paciente hace 200, 120 de presión y hace una depresión del estado de conciencia, o hace una crisis epiléptica, o hace un foco neurológico, porque acá no les habla de foco motor, o hace un foco motor, está hablando de emergencia hipertensiva, ¿sí? Con órgano blanco, en este caso a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ¿cómo se revierte en este caso? Dice. Siempre lo primero que hay que pensar, eso está estipulado por guías, eso es como por ahí muy avanzado para ustedes, pero todo paciente de más de 50 años que presenta una crisis epiléptica y no es conocido como epiléptico previo, lo primero que tengo que pensar es que está haciendo una ACV isquémico, ¿sí?
Entonces tiene indicación de inmediatamente hacer una tomografía, aunque sabemos que la tomografía no tiene rédito en las primeras 48 horas, puede haber signos indirectos de ACV isquémico que generalmente no se ven en tomografía. La indicación es una resonancia magnética, ¿sí? En caso que la tuvieran disponible como para confirmar. Y cuando hacen el foco motor clásico de hemiparesia facio-braquiocrural o hemiplegia facio-braquiocrural, más nada en la tomografía, igual el diagnóstico está definido, ¿sí? Bueno, las convulsiones ocurren dentro de las 24 horas posteriores a la ACV, sobre todo en el isquémico, en un alto porcentaje de pacientes. La patogénesis de esta convulsión, por supuesto, es la lesión citotóxica, ¿no? De inicio temprano puede estar relacionado con cambios iónicos locales, justamente, y liberación de niveles de neurotransmisores excitotóxicos en el área lesionada. Imagínense que son neuronas que están isquémicas, y algunas están en área de penumbra con posibilidad de recuperarse, y otras están ya, digamos, totalmente muertas, ¿sí? Entonces, o están hipóxicas, o están en situación de isquemia, entonces hay toda una alteración de las bombas sodio-potasio ATPasa, de la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Y eso puede desencadenar la crisis epiléptica. Es como la arritmia que se desencadena porque tiene un foco por un YAM previo, ¿sí? Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La mayoría de las convulsiones post-ACV son focales, ¿sí? Es decir, no son con pérdida del estado de conciencia. Pero pueden hacerse secundariamente generalizadas y ahí perder el estado de conciencia, ¿sí? Y el estatus epiléptico en contexto de una ACV es poco frecuente. Bueno, en casos de crisis autolimitadas durante el evento isquémico agudo, definidas como aquellas con una duración de menos de 5 minutos, sí, porque si hablamos de más de 5 minutos ya estamos hablando de estatus, con restitución completa, no se recomienda administrar tratamiento posterior. A ver, cuando yo tengo un ACV isquémico, primero, si no hizo ninguna crisis, no se hace profilaxis de la convulsión, porque yo ya sé que el de más de 50 años que hace la ACV me puede hacer la crisis, y muchas veces se pone profilaxis. No, no se hace profilaxis. Después de que el paciente, supongamos, presentó una crisis epiléptica por primera vez en contexto de una ACV, es discutido si se trata o no se trata la primera crisis, ¿sí? Hay autores que dicen que va a ser una crisis autolimitada y que no va a requerir tratamiento, o sea, no va a repetir tampoco la crisis. Y hay otros autores que consideran tratar después de la primera crisis, ¿sí? Bueno, dice, si la crisis dura más de 5 minutos, ahí ya estamos hablando de estatus, ¿sí? Pasa que acá los chicos pusieron la definición de 30 minutos, pero si tiene más de 5 minutos ya es un estatus. Se debe iniciar con administración del lorazepam endovenoso, que habíamos dicho que era la droga de primera línea, en infusión lenta, y si no se obtiene respuesta, se puede utilizar carga de fenitoína en forma endovenosa, ¿sí? Droga de segunda línea, ya lo habíamos dicho. Pero supongamos que vamos a decidir tratar la crisis epiléptica del ACV, es lo mismo, o sea, el paciente presentó el ACV, supongamos que hizo el foco motor y no hizo ninguna depresión del estado de conciencia y hace la crisis, yo la puedo tratar inmediatamente intracrisis, porque me llama, por ejemplo, el enfermero porque se está sacudiendo, porque está haciendo una crisis tónico-clónica, supongamos, con o sin pérdida del estado de conciencia, yo llego en el minuto 1 al lado de la cama del paciente y puedo decidir tratarla en ese momento, no esperar a ver si sola se va a autolimitar en menos de 5 minutos, ¿sí? Puedo hacer el lorazepam endovenoso sin que sea un estatus, ¿sí? Las benzodiazepinas y el lorazepam son las drogas de primera línea para cualquier crisis, para cualquier paciente que me llega a mí convulsivando en la situación que sea, ¿sí? Obviamente que para el estatus es de primera línea, y para una crisis epiléptica aislada, que es lo que les trata de decir este caso, también es de primera línea la benzodiazepina. Tanto para la crisis epiléptica aislada como para el estatus, ¿sí? Lo mismo voy a hacer lorazepam endovenoso. Solo que con estatus tengo que estar al lado de los pies del paciente, porque puede deprimir más el estado de conciencia, porque puede requerir intubación, porque voy a tener que repetir el lorazepam al minuto 10, al minuto 20, ¿sí? Y ver si no voy a pasar a segunda línea. Tiene otra gravedad. El estatus epiléptico es mucho más grave. Pero cualquier crisis aislada también es de primera línea la benzodiazepina. Y si no respondiera, por ejemplo, a una dosis de lorazepam, puedo decidir hacer tratamiento con fenitoína también como crisis aislada, porque presenta una u otra, 2 crisis aisladas sin hablar de estatus, ¿sí? Bueno, ¿preguntas?
¿No? Bueno, pasamos al segundo. En el segundo caso clínico dice mujeres de 65 años con diagnóstico previo de tratamiento afectivo bipolar, tipo 2, tratada con litio y olanzapina, que acude al servicio de urgencias por alteraciones de la conducta de 4 días de evolución. La familia refiere clínica inicial de oscilaciones del estado de ánimo y vestimenta extravagante que posteriormente evoluciona a disartria, dificultad en la marcha y desorientación temporoespacial. En el estudio realizado en el servicio de urgencias se observa hipertensión arterial, 174-110, hipopotasemia, ¿sí? 3,09 de potasio, fiebre de 38,4, distensión abdominal, que se atribuyó a retención urinaria, es decir, estaba haciendo un globo vesical, por eso tenía la panza hinchada, extrayéndose 2 litros de orina tras el sondaje vesical. La litemia, ven, es como el litio es como los anticomiciales, pero el litio aún más, porque el litio es una droga que tiene un margen terapéutico muy estrecho. Entonces todo paciente tratado con litio tiene que tener litemia, ¿sí? Que es el dosaje de litio en sangre. La litemia, el electrocardiograma, la creatinfosfoquinasa y la TAC de cráneo son normales. También la radiografía simple de abdomen y tórax. Se amplía el estudio con punción lumbar, resonancia magnética, TAC de tórax y abdomen pélvica, hemocultivo, urocultivo, sin alteraciones que justifiquen el cuadro. El cuadro evoluciona en 2 días a mutismo, aquinesia o asinesia, rigidez, temblor distal y disminución del parpadeo. Persiste la fiebre, la hipertensión arterial, ahora tiene hipernatremia y frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Las alteraciones electrolíticas se interpretan en el contexto de diaforesis y nula ingesta de líquido y alimento. Tras deterioro del nivel de conciencia, se valora el ingreso a la unidad de reanimación y la colocación de una sonda nasogástrica para nutrición del paciente y se solicita valoración por psiquiatría. Complicado, ¿no? Bueno, diagnóstico sindrómico, utilizar criterios diagnósticos. ¿Qué piensan ustedes que tiene? Los escucho. ¿Cómo? ¿Nada? Tiren algo. Profe, un tumor. Igual, pero no creo que sea un tumor porque tiene todo normal. No tiene TAC, resonancia, PL, o sea que no tiene meningitis, Sí, no tiene tumores, no tiene ACV, ni isquémico, ni hemorrágico, porque ya lo hubiésemos visto. No tiene claro, nada. claro. No tiene ¿Cómo? infección, no tiene infección No. tampoco. Tampoco. No, por lo menos no aislada en ningún tipo de cultivo. Tampoco se ve nada por TAC ni por RX. ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? ¿Algún cuadro, profe? ¿Algún A cuadro ver. de drogadicción? Drogadicción. ¿Consumo de drogas? Sí. ¿Por qué pensarías en consumo de drogas? Y por el cambio en la alteración de la conducta. ¿La conducta? Claro, más que todo, pero tampoco porque Hola, sí. los análisis de sangre creo que dijo usted acá, ¿no? Que están bien. Sí, acá no habla puntualmente de un dosaje de drogas, ¿no? Okay. Entonces hay que hacer un dosaje particular, ¿sí? No es que yo pido un laboratorio y me salta si Sí. consume. No, hay que pedir dosaje de cocaína, dosaje de marihuana, dosaje de tóxicos. Entonces podría ser un... Podría ser, sí, podría ser. Podríamos tenerlo como diagnóstico diferencial. Bien. Parkinson. Por el temblor. Sí, por el temblor y la rigidez. Igual raro que debute así de golpe, ¿no? Parkinson así de un día para el otro. Es como raro Parkinson de un día para el otro. Parkinsonismo. Y claro, parkinsonismo, sí. Ah, ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Parkinsonismo podría ser, ¿sí? O síntomas de compromiso de la vía. ¿Qué vía es? ¿Qué vía motora es?
Extrapiramidal. Extrapiramidal, bien. Síntomas de extrapiramidalismo, porque puedo tener extrapiramidalismos aislados, o puedo tener el cuadro completo, que imita al Parkinson, que sería el parkinsonismo farmacológico. Me parece que puede haber más extrapiramidalismos que el parkinsonismo completo. Me parece que no está el parkinsonismo completo, pero bueno, sí, hay que tener en cuenta, porque sí. Parkinson, enfermedad de Parkinson no, porque es como muy abrupto, de un día para el otro. Pero además hay otras cosas muy importantes. Fiebre, hipertensión, diaforesis, alteraciones hidroelectrolíticas, más la rigidez y todo eso que dice ahí, más los extrapiramidalismos. ¿Con Pero lo en que la ella TAC, toma no se les ocurre nada? pero en la TAC no, o sea, en la TAC creo que dijo que se hizo, no tiene nada. mostró síntomas de ninguna infección, Signos. así signos de ninguna infección. No. ¿Y la fiebre es solo infecciosa? O sea, la fiebre en cualquier paciente, ¿solamente es generada por procesos infectológicos? Puede ser generada por procesos neoplásicos, o puede ser generada por procesos autoinmunes, creo. Bien, autoinmunes, neoplásicos, fármacos, tóxicos, drogas de abuso, fiebre de origen desconocido, Sí. un montón de causas de fiebre. La infección es lo primero que pensamos todos. Miastenia gravis. No me parece que tenga síntomas de miastenia graves. Disartria, dificultad en la marcha, desorientación temporoespacial, no son síntomas clásicos de la miastenia. No, Miastenia Profe, es una miopatía. Sí. ¿Y Barré? Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré tiene una manifestación ascendente, característica. Empieza por las piernas y empieza a subir hasta que puede llegar a comprometer el diafragma y compromiso respiratorio. No suele ir de la mano de hipertensión puede ser a veces fiebre sí, pero generalmente el Guillain-Barré es posinfeccioso. O sea que cuando hace el Guillain-Barré ya pasó el proceso infeccioso. A ver, chicos, ¿en qué materia están ustedes? ¿En qué materia estamos? Neurología. Esta materia, yo no doy neurología. No me enteré en qué momento empecé a dar terapéutica. Ah, terapéutica, bien. ¿Y en terapéutica qué vemos? ¿De qué hablamos en terapéutica todas las clases? De los fármacos. De los fármacos. Entonces, ¿de qué creen ustedes que les puedo estar presentando un caso? ¿Ustedes piensan que yo les voy a presentar un caso de medicina interna pura, así, una meningitis? A menos que estemos en antibióticos. Y si solamente hablamos de los fármacos, o lo que nos compete es lo de los fármacos aplicado, por supuesto, a la clínica, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué toma? ¿Qué toma? Litio. Está en rojo encima. El litio podría ser por la por manía o por una crisis neurológica. ¿Qué toma el paciente? Litio, Profe, ¿qué más? puede ser por los efectos adversos de Olanzapina. la olanzapina. Y no sé, díganme ustedes. ¿Puede ser una intoxicación por litio? Sí, puede ser. No. ¿Por qué ¿El no? paciente dejó de tomar la medicación? ¿A dónde dice que dejó de tomar la medicación? ¿Por qué no es una intoxicación por litio? Qué mal que los veo, ¿eh? Qué mal que los veo para el examen. Tiene litemia normal. Tiene dosaje de litio en sangre normal. Profe, ¿puede ser porque hay una mezcla entre litio y olanzapina? Sí, hay un cuadro clínico que se caracteriza justamente, que está descrito, pero eso es muy fino.
porque hay un cuadro clínico particular, que es como si fuese un síndrome de reacciones adversas entre litio y olanzapina, que es justamente una entidad particular. Pero el caso clínico, o sea, se los tengo que decir porque existe, pero el caso clínico no está apuntando a ese síndrome. Les está marcando con rojo qué fármacos tiene, qué fármacos toma el paciente, y les dice que la litemia es normal. Entonces es poco probable que tenga una intoxicación por litio. Aparte, ¿cómo se manifiesta la intoxicación por litio? Compromiso neuromuscular, ataxia, somnolencia, convulsión, manifestaciones gastrointestinales. ¿Tiene todo eso? No. No. Entonces, ¿está intoxicada con litio? No. No, entonces, ¿qué tiene? Intoxicación por olanzapina. ¿Y cómo se llama la intoxicación por olanzapina? Síndrome neuroléptico, ¿puede ser? ¡Ay, aleluya! Sí, síndrome neuroléptico maligno. ¿Sí? Solo se le seque la mente en el práctico. Pero en este caso sería atípico, ¿verdad? ¿Por qué atípico? ¿Cómo es el típico y cómo es el atípico? A ver. ¿Saben la frase del pez por la boca muere? Sería por el tipo de fármaco que está consumiendo, digamos. ¿Cuál? Atípico sería dentro de segunda generación, ¿o no? En este caso, El síndrome neuroléptico maligno no se olanzapina. define como típico o atípico en función del antipsicótico típico o atípico. El que es típico o es atípico es el antipsicótico. El síndrome neuroléptico es síndrome neuroléptico y ya, independientemente del fármaco que lo genere. ¿Sí? Ahora yo tengo que saber si está con un síndrome neuroléptico o no, o tiene otra cosa, porque puede tener otra cosa. A ver, todo lo demás, todo lo que dice acá por lo menos, descartó procesos orgánicos aparentemente. Ahora bien, ¿tiene un síndrome neuroléptico o no tiene un síndrome neuroléptico? Sí, profe. Sí tiene a ver, ¿por qué tiene un síndrome neuroléptico? Solamente por el hecho que toma olanzapina tiene un síndrome neuroléptico. Y puede ser por la clínica, profe, que tiene fiebre. ¿Y qué les parece? Y sí. ¿Cómo se define el síndrome neuroléptico por laboratorio? Por la clínica. Parece que no vimos antipsicóticos, chicos. Criterios diagnósticos. Aparte encima, ¿qué les dice la pregunta? ¿Dónde está? Diagnóstico sindrómico, utilizar criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome neuroléptico? Un solo parámetro de laboratorio integra los criterios diagnósticos del síndrome neuroléptico, que justamente es muy desorientador el caso porque la creatinfosfoquinasa es negativa. Pero porque yo no tenga creatinfosfoquinasa positiva, ¿significa que no tengo síndrome neuroléptico? ¿Puedo tener síndrome neuroléptico sin creatinfosfoquinasa alta? Sí, sí, profe, porque Sí. ¿Por es un qué? criterio mayor. Porque es un criterio mayor. ¿Y cuántos criterios mayores tiene que tener? Por lo menos 2. Por lo menos Por 2. Exactamente. O sea que este paciente tiene un síndrome neuroléptico maligno porque tiene 2 criterios mayores, ¿sí? Tiene fiebre y tiene rigidez, no tiene la CPK, ¿sí? Entonces, si yo tuviera la CPK, tengo los 3 criterios mayores para hacer diagnóstico. Ahora, si no tengo los 3, esos hablando de los criterios de Levenson, ustedes pueden aplicar los que quieran, ¿sí? Los del DSM-5, acá están los del 4, pero son básicamente los mismos, pero en el 5 se agrega taquipnea, y no está la disfagia. Pero si vamos por los de Levenson, tiene 2 mayores y 4 menores. Tiene taquicardia, tiene la habilidad tensional, tiene cambios en el estado mental y tiene diaforesis. ¿Sí? Tiene 4 criterios menores y 2 criterios mayores. Está cantado el síndrome. ¿Sí? Está cantado por si yo manejo los criterios. Si no, me empiezo a enredar. Siempre se excluye el trastorno orgánico. Siempre. Yo no puedo decir que tiene un síndrome neuroléptico maligno si no descarté meningitis,
si no descarté un tumor, si no descarté una encefalitis, ¿sí? Tengo que descartar procesos orgánicos infectológicos antes de definir que tiene un síndrome neuroléptico, porque es un diagnóstico de exclusión, que se llama. Sobre todo si está el antecedente de la toma del psicofármaco. ¿Estamos? Entonces, tengo el psicofármaco y tengo excluido los procesos orgánicos infecciosos. Entonces, ¿qué me queda pensar? Tóxico. ¿Sí? Farmacológico. ¿Estamos? Sí, profe, sí, sí. ¿Qué causó el cuadro? Tratamiento. Bueno, ya dijimos, olanzapina. Es un síndrome asociado al consumo de antipsicóticos u otros antagonistas dopaminérgicos y también agonistas. O sea, a ver, recordemos que el síndrome neuroléptico maligno no solamente se podía dar por antipsicóticos, ¿sí? También podía ser por bloqueantes dopaminérgicos de tipo prokinéticos, como la domperidona, en menor frecuencia, y en menor frecuencia asociado a la suspensión de drogas dopaminérgicas como la levodopa. Cuando vimos Parkinson, vimos que el paciente tratado con levodopa que suspendía de golpe la levodopa porque se le acababa o por lo que sea, podía ser síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Bueno, este también me tocó a mí, el Parkinson también lo di presencial, entonces, no sé si se los dijeron, pero yo lo dije en el presencial. En este caso, el paciente no consume otro tipo de droga asociada a la dopamina, que no sea la olanzapina. Bueno, ¿cuál es el manejo del neuroléptico? ¿Cómo se trata el neuroléptico? Lo primero que tengo que hacer es suspender el fármaco, Bien, ¿qué más? tratar la fiebre. ¿Cómo? No sé. No ¿Cómo sé no si- sé? Antipirético. ¿Qué va a hacer cuando el paciente tiene fiebre? No sé, le va a decir a la enfermera. Doctora, ¿tiene fiebre? ¿Qué le hago? No sé. Y le doy un antipirético. ¿Te parece? Les Para comí bajar la la fiebre. cabeza en antipsicóticos y en antidepresivos. Le va a hacer ¿Mm? No se recomiendan los antipiréticos en neuroléptico maligno ni en síndrome serotoninérgico. Porque la fiebre no es de origen hipotalámica. ¿De dónde viene la fiebre? Qué mal que los veo. La fiebre es por actividad muscular. La fiebre del síndrome neuroléptico es por actividad muscular, no es por estímulo hipotalámico. No tiene sentido inhibir las prostaglandinas cuando las prostaglandinas no están generando la fiebre. Yo tengo que tratar el causal de la fiebre. Y si la actividad muscular es el causal de la fiebre, yo debería ayudar con medidas físicas, con enfriamiento, ¿sí? Más el tratamiento de la actividad muscular. Tratando la causa de la fiebre, que es la actividad muscular, va a bajar la fiebre. A la fiebre la tengo que bajar, por supuesto que sí, pero no con antitérmicos, no con antiprostaglandínicos, no con AINES. ¿Sí? En un proceso infeccioso, tumoral, inflamatorio, sí, tengo que utilizar AINES. Pero en estos síndromes tóxicos particulares que se caracterizan porque la fiebre es de origen muscular, no tienen indicación de antitérmicos. No la resuelve, no la baja. Aunque ustedes le hagan el antitérmico, no es que se va a morir porque le hagan el antitérmico, no le va a bajar la fiebre. ¿Qué más? Suspende el fármaco, trato la fiebre, ¿qué más? ¿Con qué trato la fiebre? Mantas Ya de dije. enfriamiento. Con enfriamiento, ¿y qué más? Profe, lo hidrato puede ser también. Lo hidrato para favorecer la diuresis y ayudarlo a eliminar el fármaco. Y bueno, de ahí corrijo lo regulo con los electrolitos también, que tenía una hipernatremia, creo que, no me acuerdo. Bueno, puedo corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, sí, tenía hipopotasemia, hipernatremia, pero eso, la hipopotasemia por ahí, bueno, requiere una corrección un poco más rápida, aunque es una hipopotasemia leve lo que tiene. No me desespero, pero tengo que controlar la fiebre. ¿Cómo bajo la fiebre? Profe, pero en ese caso el control de la fiebre a nivel físico no depende también en el sector en el que estemos. O sea, ¿Cómo en el sector en el que claro, a estamos? dónde venga el paciente, lo que tengamos para bajarle la fiebre. Y agua van a tener en todos lados. Aún en el campo van a tener agua. Yo preguntaba por las mantas de enfriamiento y todo eso. No tan sofisticado.
Lo mojan. Sí. Lo mojan o lo bañan. Con agua fría. Inmersiones frías, sí. Sí, agua fría, como sea. Agua fría, paños, le tiran, rompen un fisiológico y le tiran el fisiológico encima sobre las sábanas para mojar las sábanas, mojan paños, hielo. Generalmente agua fría tengo en todos lados y hielo, bueno, por ahí no tengo una heladera o qué sé yo, pues mandar a comprar hielo. Siempre hay cómo enfriar. No piensen en cosas sofisticadas. ¿Cómo bajo la fiebre? ¿Qué les acabo de decir? Que la fiebre es ¿por qué? Por un problema muscular. Por actividad muscular. Y entonces, ¿cómo le bajo la fiebre? Con una sedación. ¿Y no debería controlar la actividad muscular? Si la actividad muscular es la causa de fiebre, lo que yo debería hacer es tratar la actividad muscular. ¿Con qué trato la actividad muscular? ¿Con benzodiazepinas? ¿No conocen ningún miorelajante ustedes dentro de los psicofármacos? Los mando a marzo todos, por Dios. Benzodiazepinas. ¿Las benzodiazepinas no son miorelajantes? Sí. Y entonces, para matarlo, ¿eh? Interrupción inmediata del tratamiento antipsicótico, medidas de soporte, ¿sí? Primero que nada, el control de la vía aérea, ver si respira, si es capaz de respirar solo, si no requiere intubación, si no requiere oxígeno, ¿sí? Y de la circulación, de la tensión arterial, bueno, todo lo que implica el ABCD, enfriamiento físico, dopaminérgico exagerado, entonces a veces tenemos que poner drogas dopaminérgicas, como la bromocriptina y la amantadina. Generalmente depende del grado de síndrome neuroléptico. Síndrome neurolépticos malignos leves, moderados y severos. Los leves no necesitan dopaminérgicos. Cuanto más grave el cuadro, sí puedo llegar a necesitar agentes dopaminérgicos, si los tengo. Y dantroleno sódico, que es una droga que actúa a nivel del acoplamiento excitatorio contráctil, ¿sí? En la célula muscular. Entonces, bloquea el acoplamiento excitatorio contráctil. Es difícil, acá por ejemplo en La Rioja, no tenemos dantroleno sódico. Probablemente en Córdoba, Buenos Aires haya dantroleno. De todos modos, las benzodiazepinas son de primera línea y hay en todos lados. Si no tuviéramos benzodiazepinas, por ahí, bueno, tendremos que ver de tener dantroleno, pero es más difícil tener dantroleno que benzo, ¿sí? O si no responde a benzodiazepinas, valorar el dantroleno. Bueno, después dice, enumere las diferencias entre los antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Cuáles son las diferencias? Eso ya lo tienen que saber. La especificidad. ¿Qué especificidad? ¿En dónde actúa? ¿Y en dónde actúan? Recién me decían que si el síndrome neuroléptico era típico o era atípico. Creo Los que fármacos son típicos o atípicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? yo creo que los atípicos van a bloquear solo receptor de serotonina. Y los No. típicos No, los no. dos. Los dos tienen antagonistas. Pero este es mayor efecto. ¿No? No escucho. Fuerte. ¿Cuándo rinden ustedes esto? ¿Cuándo tienen la era de neuro? Profe, los típicos Sí. bloquean los canales de sodio y los atípicos no. No. ¿Cuándo tienen la era de neuro? El lunes, profe. El lunes. Piensan hacer magia el fin de semana, supongo.
En el horno, chicos, pero en el horno mal, no saben nada. O están muy tímidos y no quieren hablar o no saben nada. Pero Sí, porque estamos muy tímidos. Ay, sí, me imagino. Cuánta timidez. Qué ganas de que la era sea oral, ¿no? Chicos, los atípicos bloquean serotonina y dopamina. Y los típicos solo son bloqueantes dopaminérgicos. Los típicos producen muchos síntomas extrapiramidales, ¿sí? Muchos trastornos a nivel de la prolactina por el excesivo bloqueo dopaminérgico. Controlan solo síntomas positivos, exacerban los síntomas negativos. Los atípicos controlan síntomas positivos, controlan síntomas negativos. No tienen tanto extrapiramidalismo, no tienen tantas complicaciones con la prolactina, justamente ¿por qué? Porque al bloquear la serotonina contrarregula la dopamina, entonces al bloquear serotonina la dopamina sube. Entonces en todos los lugares donde yo tengo problemas, como en la zona prefrontal, donde se expresan los síntomas cognitivos, donde hay un déficit dopaminérgico, con los típicos yo los empeoro, porque al bloquear la dopamina sobre que tiene déficit dopaminérgico a nivel prefrontal, le empeoro todos los síntomas y el esquizofrénico tiene, además de mejorarle los síntomas positivos, le empeoro los negativos. Antes, yo les dije, antes era así. Antes los esquizofrénicos, pobrecitos, le controlaban el delirio, las alucinaciones, pero a expensas de aumentarle la anhedonía, el aplanamiento emocional, la socialidad y todos los síntomas negativos. Con la aparición de los típicos se logró mejorar la terapéutica justamente de la esquizofrenia, aunque no es para lo único que se lo usa, y lograr el control de los síntomas positivos en el área mesolímbica, pero ya no a expensas del área prefrontal, ¿sí? O del área mesocortical, sino logrando una mejoría también en el área mesocortical, subiendo los niveles de dopamina gracias al bloqueo de los receptores serotoninérgicos, ¿sí? Porque ese era el problema en el área mesocortical, el déficit de dopamina por exceso de serotonina. Entonces bloquea la serotonina, sube la dopamina, mejora los síntomas negativos, ¿sí? Bueno, todos los antipsicóticos tienen un mecanismo de acción común, no único, que es el efecto antidopaminérgico. La diferencia entre ellos se debe a su afinidad por los distintos receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos y por otros subtipos de receptores que son los H, los alfa y los M. Los típicos como el haloperidol, la clorpromacina, la leomepromacina o la prometacina son eficaces para reducir la mayoría de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Se les acaba de decir, delirio, alucinaciones, conducta extravagante por el bloqueo dopaminérgico en la vía mesolímbica. Y en menor medida de los síntomas negativos, no los controlan directamente los síntomas negativos y encima los empeoran, ¿sí? Los antipsicóticos típicos solamente sirven para el control de la urgencia, generalmente, para el control del momento, del delirio, de la alucinación, de la conducta extravagante, pero no permiten un tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia porque empeoran los síntomas negativos, ¿sí? Si bien hay muchos tipos de esquizofrenia, pero además de empeorarlos, si el paciente ya los tiene, si no los tiene, se los va a generar, ¿sí? Entonces, generalmente son drogas que a menos que el paciente esté permanentemente con delirio y alucinaciones, solamente se lo utiliza en el momento del delirio, la alucinación o la conducta extravagante, o más, si alguna conducta que ponga en riesgo la vida. Los atípicos son las drogas de elección para el tratamiento de sostén, por todo lo que ya dije, ¿sí? Porque son eficaces para el tratamiento de los síntomas positivos y negativos. Sí, por supuesto, son de mayor costo. Los más utilizados son la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, y también tenemos a la clozapina, pero está en última lista por las reacciones adversas hematológicas, que es la agranulocitosis. Es de los antipsicóticos atípicos quizás la más efectiva, pero su gran efectividad cae de rango terapéutico por las reacciones adversas. Entonces se la deja de reserva para cuando no respondieron a los otros atípicos. Bueno. Esto ya lo dijimos, los típicos tienen muchas más reacciones extrapiramidales, entonces su perfil de RAM o de toxicidad tiene que ver con los extrapiramidalismos, ¿sí? Con el temblor, con la rigidez, con la asinesia, con las distonías, ¿sí? Y en menor medida, las reacciones adversas por bloqueo H, M y alfa. Y todos son proconvulsivantes, ¿sí? Y los típicos tienen poca repercusión sobre el metabolismo, ¿sí? Ya sea lipídico o hidrocarbonado. En cambio, los atípicos no tienen tanto extrapiramidalismo, no tienen tantas reacciones adversas por hiperprolactinemia, tienen más reacciones adversas por bloqueo HM y alfa que los típicos, aunque los dos las tienen, pero tienen muchas más reacciones adversas metabólicas. Pueden inducir diabetes, de hecho se cree, no es seguro, eso yo se los dije, no está seguro si el esquizofrénico desarrolla diabetes por la esquizofrenia o por el tratamiento. Y alteran el perfil lipídico.
Bueno, entonces en función de las reacciones adversas de cada grupo, hay que hacer evaluaciones periódicas del hemograma, de la glucemia, del colesterol, de los triglicéridos, de la prolactina, control electrocardiográfico. Recuerden que prolongan el QT, y el QT prolongado, el síndrome de QT prolongado puede inducir una taquicardia ventricular entorsada de Point y la muerte súbita. ¿Sí? Eso ya lo saben, cualquier droga que produzca una prolongación del QT. Cabe aclarar que si bien cada grupo tiene mayor incidencia de efectos adversos particulares, no se descarta que pueden generar efectos adversos de otro tipo, claro. Y recuerden que los atípicos tienen menor incidencia de extrapiramidalismo, no cero, ¿sí? Pueden tener extrapiramidalismo, sí, pero en menor medida que los típicos, ¿vamos? Pueden tener reacciones adversas asociadas a la prolactina, sí, pero en menor medida. Y hay algunos puntuales, como la risperidona, que puede generar tanta hiperprolactinemia como cualquiera de los típicos. Entonces no es todo para todos. Los efectos secundarios extrapiramidales constituyen, junto con la falta de respuesta, los principales factores limitantes de los tratamientos antipsicóticos. Bueno, esto es nada, una comparación entre haloperidol y clorpromazina, que son dos típicos, y la risperidona, que es un atípico. Bueno, comparación entre las vías de administración, la dosis no la tienen que saber, y las reacciones adversas asociados al bloqueo alfa, M y H, y otro tipo de otras reacciones adversas, ya sea los extrapiramidalismos o el síndrome neuroléptico maligno. Acá dice síndrome neuroléptico maligno por haloperidol raro, no sé si es tan raro, lo hemos visto bastante presente, asociado a haloperidol y a clorpromazina. Las crucecitas, una crucecita significa leve, 2 moderadas, 3 severa. Por ejemplo, la hipotensión ortostática, no todos los típicos son iguales entre sí, y no todos los atípicos son iguales entre sí, ¿sí? Por ejemplo, la clorpromazina, el paciente sufre mucho más hipotensión ortostática que la haloperidol, entonces la clorpromazina no se puede administrar en bolo, hay que diluirla en 100 mililitros de solución fisiológica, pasarla en 40 minutos, en cambio la haloperidol se la carga en una jeringuita y se lo pasa endovenoso y listo, ya, en caso del endovenoso. Porque no produce tanto bloqueo alfa-1. En cambio, la clorpromazina produce mucho bloqueo alfa-1. La clorpromazina produce mucho bloqueo H1, entonces deprime mucho la vigilia y es muy sedativa. Y muchas veces ese efecto sedativo yo lo necesito. Si está con delirio, si está con alucinaciones, si está excitado, si está poniendo en riesgo su vida o la de otras personas, por ahí me conviene más un antipsicótico que controle los delirios y las alucinaciones como cualquier típico, pero que además tenga efecto sedativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, elijo la clorpromazina, más que la haloperidol, porque la haloperidol no tiene tanto bloqueo tanto bloqueo H1. Entonces, esas cosas son importantes saberlas. El día de mañana, ustedes se van a encontrar con pacientes que llegan con crisis psicóticas que por ahí no son esquizofrénicas, o en pacientes esquizofrénicos brotados, y que sepan este tipo de cosas farmacológicas hace que puedan elegir adecuadamente la droga, y que elijan, por ejemplo, clorpromazina en vez de haloperidol si quieren sedarlo, y que no se les hipotense y les haga una lipotimia, o les caiga la presión y se asusten y no sepan qué pasa si hacen la clorpromazina en bolo cuando no se puede, cuando ustedes saben que es por hipotensión ortostática por bloqueo alfa-1. Y hay muy poca gente, muy pocos médicos que recuerdan todo esto después, el día de mañana. Bueno, caso clínico 3, dice, paciente de 25 años recurre a emergencias por sensación de falta de aire, opresión en el pecho, cefalea y nerviosismo. A la anamnesis menciona que le diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo por limpieza y desinfección a los 16 años, pero que dejó la medicación cuando comenzó la pandemia, por el hecho que le daba miedo salir de su departamento para ir a la farmacia y otros lugares. Hoy en día se maneja a través del servicio de delivery. ¿De qué forma haría la semiología a un paciente con este cuadro? ¿Cuál es la conducta que tomaría hacia este paciente? ¿Se basaría en los antecedentes personales o diagnosticaría otro cuadro? Esto lo voy a leer porque no tiene mucho que ver con terapeuta. Dice, al ser un paciente con TOC, en el cual se involucra el miedo a los agentes infecciosos, se debe preguntar si el paciente se va a dejar tocar, si da permiso para el examen físico. Si no permite el examen físico con su consentimiento y los síntomas empeoran, hay que hacer métodos complementarios de diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico certero. Si permite el examen físico, se debe realizar la desinfección correcta de las manos y usar todos los medios de bioseguridad en tiempos de pandemia. O sea, hay que seguir con la conducta del paciente para no exacerbar el TOC. Si el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo por desinfección y higiene, yo no lo voy a tocar así sin que me vea que me lavo las manos. Tiene que ver que me lavo las manos, que me pongo alcohol, que hago esto, que hago lo otro, para
mejorar la relación médico-paciente y poderlo tratar, si no, le voy a aumentar el TOC, le voy a aumentar la ansiedad. Realizar una exploración física en busca de signos de que la ansiedad puede estar relacionada con medicamentos o con una enfermedad orgánica, ¿sí? Que no haya solamente un proceso mental. Solicitar análisis de sangre, orina u otras pruebas en caso de que se sospeche enfermedad, siempre, en un paciente con problemas de salud mental, siempre hay que descartar proceso orgánico, siempre. Cada vez que nosotros internamos un paciente con antecedentes de enfermedades psiquiátricas, el psiquiatra te dice, ¿ya le descartaste todo lo orgánico? Es lo primero que te dice, ¿sí? Hacer preguntas detalladas sobre síntomas e historia clínica, recurrir a cuestionarios psicológicos para ayudar a determinar el diagnóstico y utilizar los criterios establecidos por el DSM-5, publicados por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Bueno, siempre se toman en cuenta todos los antecedentes personales. La paciente presenta una crisis de ansiedad asociado a su TOC. El TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, llamado comúnmente TOC por las siglas calificadas en el DSM-5, es un tipo de trastorno de ansiedad, es una de las 5 enfermedades mentales más frecuentes y puede aparecer a cualquier edad, tanto en hombres como mujeres, y puede llegar a ser invalidante. El TOC tiene un ciclo particular, que esto ya lo tienen que saber de psiquiatría o de salud mental, en el cual primero el paciente tiene obsesiones, aparecen en los pensamientos una idea obsesiva sobre una situación en particular, que puede ser una obsesión de limpieza, una obsesión con el cierre de las puertas, que es la obsesión de, no me va a salir, de corroboración, creo que se llama. Entonces, lo primero que manifiestan es la alteración del pensamiento con una obsesión sobre algo en particular. Eso le desencadena una compulsión, porque esa obsesión es lo que lo pone ansioso, y para calmar la ansiedad tienen que hacer la compulsión, ¿sí? Y la compulsión es un acto físico en el cual van a, por ejemplo, si es una manía de desinfección, desinfectar para calmar la ansiedad, ¿sí? Si es de corroboración, perdón, si es un trastorno, no una manía, si es un trastorno de corroboración, se van a volver 5 veces a asegurarse que la puerta esté cerrada para digamos, lograr el alivio de la ansiedad, si no van a persistir con ansiedad hasta que no hagan la compulsión. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. Dice, ¿qué esquema terapéutico indicaría? ¿Usted indica otras terapéuticas no farmacológicas para este paciente? ¿Cómo se creen que trata un TOC si estamos diciendo que es un trastorno de ansiedad? Con benzodiazepinas. Supongamos que no tuvieron salud mental o que no tienen salud mental, por el solo hecho de decirles que es un trastorno obsesivo compulsivo, o por todos los grupos farmacológicos que vimos, ya sabemos cuál es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Con qué tratan la ansiedad? Con un ansiolítico. ¿Y cuáles son los ansiolíticos? A ver, No me sirve saber que trato la ansiedad con un ansiolítico si lo único que estoy diciendo es lisis de la ansiedad. ¿Con qué? con las Benzodiazepina. benzodiazepinas. Ajá, bien, una benzodiazepina. ¿Y qué benzodiazepina le voy a dar? Diazepam. Diazepam. ¿No será mucho? ¿O por qué elegir diazepam? ¿El diazepam se caracteriza por ser mejor ansiolítico que otras benzodiazepinas? Porque justamente No. las benzodiazepinas están clasificadas, no lo digo yo, ¿no? Está clasificado en todos los libros, cuáles son las que son mejores hipnóticas, cuáles son las que son mejores ansiolíticas y cuáles son las que son mejores anticonvulsivantes, y el diazepam está en la lista de las mejores anticonvulsivantes. ¿Cuáles son las benzodiazepinas que están en la lista como mejores ansiolíticas? Alprazolam, profe. Alprazolam, bien. ¿Qué más? Lorazepam. Lorazepam puede ser, ¿sí? Clobazam Clobazam, bueno. y bromazepam. Bromazepam. Y le falta uno. Muy clásico, muy característico. Clonazepam. Clonazepam. Ahí está. Bueno, la constatación de que en los pacientes con TOC está alterada la secreción de serotonina
abrió un importante vía para el tratamiento farmacológico. En la actualidad, los medicamentos de elección para el tratamiento de mantenimiento del trastorno obsesivo compulsivo son los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad, no solamente el TOC, ¿no? Pero hay muchos trastornos de ansiedad en los cuales las benzodiazepinas dejan de responder. Recordemos que las benzodiazepinas producen farmacodependencia, son uno de los grandes ejemplos de la farmacodependencia, de la tolerancia, de la dependencia, de la adicción, la pérdida de respuesta a las drogas. Entonces, eso limita el tratamiento, ¿sí? Las benzodiazepinas son para un tiempo, y si no son para un tiempo, son para tenerlas de rescate, ¿sí? Aunque hay muchos pacientes que toman por años y años benzodiazepinas. Pero justamente como hacen mucha tolerancia y dejan de responder, las drogas que mejor están funcionando para muchos trastornos ansiosos o ansioso-depresivos son los antidepresivos. Y a primera a la cabeza, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los ISRS, los selectivos, ¿sí? Los selectivos son de primera línea para todo, para la depresión, para los trastornos de ansiedad, para los trastornos ansiosos depresivos. Hay algunos psiquiatras que no les gusta ese término, que dicen que no existe. Bueno, pero en la situación aguda, no puedo usar un ISRS, ¿sí? Si viene así desesperado con todo el trastorno de ansiedad, muchas veces están taquicárdicos, diaforéticos, se ponen muy mal con los trastornos de ansiedad, hasta incluso a veces amenaza la vida, el trastorno de ansiedad, por ejemplo, en el ataque de pánico. No puedo esperar el efecto del inhibidor selectivo de la recaptación, y eso es pregunta de examen, ¿no? Deberían saber muy bien por qué no puedo esperar o cuánto tiempo debería esperar si le pongo un ISRS. Entonces tengo que usar algo inmediato, ¿sí? Lo inmediato que tengo es la benzodiazepina, ¿sí? ¿Cuáles son las más usadas? El alprazolam, el clonazepam, y si no puedo utilizar las otras que también nombraron, bromazepam, clobazam, ¿sí? Pero alprazolam y clonazepam son las más usadas. Bueno, psicoterapia y terapia conductual, por supuesto, siempre. Todo trastorno psiquiátrico va de la mano de la psicoterapia, no alcanza con fármacos solos. La psicoeducación en el tratamiento del TOC es crucial. Una correcta comprensión de la enfermedad es el primer paso por un tratamiento y una consiguiente recuperación. Mencione características importantes en cuanto al mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas y clasificaciones de benzodiazepinas y antidepresivos. A ver. Importantes en cuanto al mecanismo de acción, efectos y reacciones adversas. Pero ¿con qué larga esto primero? Vamos a ver. A ver, vamos primero con las benzodiazepinas. ¿Cómo se clasifican las benzodiazepinas? ¿En función de qué? De la acción. ¿De qué acción? Por ejemplo, tenemos de acción ultra corta, de corta, intermedia y larga. Entonces no es en función de la acción. ¿Cómo se llama eso? ¿Del receptor? En función de la vida media, en realidad. Ah, vida media, sí. Claro, es en función de la vida media. ¿No? El receptor actúan todas en el mismo receptor y de la misma manera. Entonces se clasifican en función de vida media ultra corta, corta, intermedia y larga. Bien, ¿y cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Ni siquiera googlean, ¿no? Hasta que yo pregunte. Profe, yo tengo acá que dice que las benzodiazepinas tienen un receptor en el GABA y bueno, ahí potencian, digamos, al unirse y bueno, por ende aumentaría la acción del estado de sedación porque provoca una hiperpolarización en el potencial de acción. Una hiperpolarización de la neurona. Claro, o sea, deja pasar la molécula de cloro, sería. Cloro. Adentro. Bien. Hiperpolarizando la membrana. Sí. Bien. ¿Son agonistas del GABA? ¿Son agonistas de GABA, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el GABA es un receptor inhibidor.
¿o no? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo defino yo si una droga es agonista o no es agonista? No, profe, es porque tienen mayor afinidad, o sea, la estimula. No entendí. A ver, explícamelo. No lo entendí. Que No entendí si es incrementa una la, agonista. sí, no, sí, que incrementa la afinidad Ajá. hacia el GABA. La benzodiazepina aumenta la afinidad del receptor al GABA. Sí, por eso es agonista. No. ¿Qué hace un agonista? Un agonista cualquiera. X. Fármaco el año pasado. ¿La aprobaron el fármaco, che? Las drogas agonistas se unen al sitio activo del ligando endógeno y mimetizan la acción del ligando endógeno, con una K1, una K2 y una K3, que les da eficacia intrínseca o farmacológica. Las benzodiazepinas no actúan en el receptor del, digamos, no actúan en el locus del GABA, en el receptor de GABA, no actúan en el locus del GABA. El receptor de GABA tiene muchos locus de unión, ¿sí? Entre esos locus de unión está el locus de unión del GABA, el locus de unión de los barbitúricos, el locus de unión de las benzodiazepinas, el locus de unión del flumacenilo, el locus de unión de... no me va a salir ahora. Del agonista inverso, que no me sale el nombre ahora, y el locus de unión de las benzo. Se unen en un lugar distinto. Y en ausencia de GABA no son capaces de abrir el canal. Un agonista es capaz de abrir el canal sea como sea, porque lo que hace es hacer lo mismo que hace el GABA, unirse y abrir el canal. La benzodiazepina, si no hay GABA, no abre el canal. Entonces no es un agonista. Porque si fuese un agonista lo abriría. ¿Sí? Es un modulador alostérico. El modulador alostérico es aquella droga que potencia la afinidad del ligando endógeno por su receptor. Esos son las benzodiazepinas. ¿Sí? Y también, se lo dije 200 veces. ¿Sí? Bueno, las acciones de las benzodiazepinas, esto también, obviamente que lo tienen que saber, ansiolíticas, hipnóticas, miorrelajantes, y en función de la vida media, a su vez se subclasifican. O sea, las de vida media ultra corta son las mejores hipnóticas, las de corta e intermedia son las mejores ansiolíticas, las de larga son las mejores anticonvulsivantes y también miorrelajantes, ¿sí? El efecto amnésico utilizado en la inducción a la anestesia, a veces la amnesia es utilizada como efecto terapéutico y a veces es una reacción adversa. Bueno, disminuyen la frecuencia de apertura del canal de cloro, eso es cajón, pregunta de examen, porque el agonista de GABA no, eso está mal, aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloro, ¿sí? No la disminuyen, aumenta. Hace que el canal de cloro se abra más veces para que entre más cloro, para que se hiperpolarice la membrana, como dijo el compañero. El agonista del receptor de GABA, que eso lo tienen que saber, no aumenta la frecuencia. No sé si los voy a decir, para que lo vayan a buscar. Bueno, acá está lo que les decía, la clasificación asociando la vida media, ultracorta, corta, intermedia y larga, con el efecto que tienen hipnótico, ansiolítico o anticomicial, que no está ahí. Pero bueno, las de vida media larga o intermedia son mejores anticomiciales. Bueno, las reacciones adversas tienen un amplio margen de seguridad. Es muy rara la intoxicación aguda por intento de suicidio, justamente porque no son agonistas, porque son moduladores alostéricos. Eso hablando del paciente que se automedica, que hace un intento de suicidio por vía oral, ¿sí? Por vía endovenoso, sí, es otra cosa, ¿sí? Pero por vía oral, el margen terapéutico es amplio y es rara la intoxicación aguda, a menos que vaya asociado con otra droga que actúe en el mismo canal, como por ejemplo el alcohol, o el paciente ya tenga una patología respiratoria de base, como por ejemplo un EPOC, un asmático, que es más susceptible entonces a la depresión respiratoria que pueden producir las benzodiazepinas. El flumacenilo es su antagonista, tiene una buena absorción por vía oral,
pero posee un importante primer paso hepático, por lo que su biodisponibilidad es inferior al 15%. Por vía endovenosa alcanza el cerebro rápidamente, se metaboliza en su totalidad, y la vida media de eliminación es de menos de 1 hora, con una duración de efecto menor a 4 horas. Finalmente el flumacenilo, si tengo que revertir una intoxicación, lo uso a demanda, no es que lo voy a arreglar cada tantas horas, no. Le hago una ampolla, veo si revierte el efecto, puedo repetir y veo si revierte el efecto. Siempre con el riesgo de generar una crisis convulsiva, por supuesto, porque estoy sacando todo el cloro de adentro. En realidad no estoy sacando el cloro, porque sacar el cloro sería lo que hace el agonista inverso. Estoy evitando el ingreso de cloro normal, el flujo de cloro normal adentro de la neurona, y eso me puede generar una convulsión, por supuesto. Bueno, las reacciones adversas de la benzodiazepina, sedación, somnolencia, hipotonía muscular, disminución de los reflejos, son todas exacerbaciones de sus acciones, de lo que yo busco. Bueno, vértigo, cefalea, esto no, desinhibición conductual, la depresión respiratoria, sobre todo por vía endovenosa, o como dijimos, por vía oral, si está asociado a otra droga, como por ejemplo el alcohol, o si hay una patología respiratoria de base crónica, como por ejemplo el EPOC, o hay una neumonía. Efecto paradojal, esto es frecuente de ver, muchos pacientes por ahí le hacemos 0,5 miligramos de clonazepam para calmar la ansiedad y se pone más ansioso, ¿sí? La toxicidad fetal en el primer trimestre no se recomiendan. La tolerancia, que generalmente es al efecto ansiolítico, pero no suele haber tolerancia al efecto anticonvulsivante. Dependencia, el síndrome de abstinencia, bueno, tolerancia, dependencia y abstinencia van una a la mano de la otra, ¿sí? El síndrome de abstinencia, sobre todo en pacientes habituados a la toma periódica, aparece a las pocas horas de la suspensión, ¿sí? Y se caracteriza por la reaparición de la ansiedad, la irritabilidad, temblor, ¿sí? Como todo síndrome de abstinencia. Bueno, puede haber incluso, en casos extremos, síntomas psicóticos y convulsión. Bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, acá los tienen clasificados, ¿sí? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, en función de, bueno, le está dando el metabolismo, la vida media, si tiene metabolitos activos o no. Esto ustedes lo tienen que saber, cuáles son las acciones tempranas y cuáles son las acciones tardías de los antidepresivos, lo cual explica, no lo voy a decir para que lo vayan a repasar y a leer, porque en función de estas acciones tempranas y tardías, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tardan 14 días en actuar, entre 10 y 21 es el margen, 14 como promedio. Todos los antidepresivos en realidad tardan ese tiempo en iniciar su acción, por eso para un ataque de pánico, para un TOC en momento agudo de urgencia, no puedo utilizar un ISRS porque tendría que esperar 15 días, ¿sí? Hasta esos 15 días el paciente probablemente se haga mucho daño, ¿sí? Entonces, para cualquiera sea su uso, en contexto de ansiedad o depresión, tengo que esperar mucho tiempo con todos los antidepresivos. Mucho tiempo para los síntomas del pobre paciente. Bueno, las reacciones adversas de los ISRS son frecuentes a la cabeza, las reacciones gastrointestinales por lejos, que de hecho muchas veces son causa del abandono del tratamiento, pero el paciente tiene que esperar un tiempo, generalmente también alrededor de los 10 a 14 días, a veces menos, a veces son 7, y los síntomas, estas reacciones adversas gastrointestinales desaparecen, ¿sí? Ansiedad, la ansiedad también, muchas veces cuando el paciente empieza a ser tratado con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina por depresión, por ejemplo, porque solamente tiene depresión, está deprimido, no come, está tirado en la cama, qué sé yo, un trastorno depresivo generalizado, y empieza como con crisis de ansiedad, como con ataques de pánico, y eso muchas veces es causa del abandono del tratamiento. Eso también desaparece con los días, pero a veces es muy difícil saltear ese bordito, ¿sí? Es muy difícil soportar esa descarga de crisis de ansiedad que generan hasta que aparecen los efectos antidepresivos, que encima el paciente no lo siente hasta después de los 15 días. Entonces hay que estar ansioso, tiene que estar ansioso un montón de días, soportar esa ansiedad hasta que finalmente empiezan los efectos antidepresivos después del día 10. Bueno, a veces generan insomnio, eso también es muy difícil que el paciente maneje, porque si no tenía insomnio, ahora lo va a tener, y si ya tenía insomnio asociado a su proceso depresivo, a veces lo aumentan. Así que bueno, son bastante difíciles de tolerar al principio, pero todo eso va desapareciendo, es cuestión de que el paciente aguante. Por eso muchas veces, para ayudarlo a que aguante todas estas reacciones adversas del inhibidor selectivo, hay que asociarlo a una benzodiazepina, ¿sí? Bueno, síntomas extrapiramidales raro, taquicardia, sí, bloqueo, palpitaciones, hipertensión, sí, muchas palpitaciones, sí,
también se manifiestan al comienzo del tratamiento y también hacen difícil poder seguir hasta que desaparecen las palpitaciones. Bueno, las otras reacciones adversas son mucho menos frecuentes. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son antidepresivos que no son de primera línea, pero también los tenemos que conocer, antidepresivos, bien dije. Se los clasifica en no selectivos y selectivos en función de la acción sobre la MAO, ¿sí? Los que actúan indistintamente sobre MAO A y MAO B prácticamente están en desuso por las reacciones adversas. Se utilizan los selectivos sobre la MAO B, se utilizan en el contexto del Parkinson para regular el metabolismo de la dopamina, y los que actúan sobre la MAO A se utilizan en el contexto del trastorno depresivo. Moclobemida o befloxato. Como dije, no son de primera línea, lo que hacen es inhibir el metabolismo que origina la MAO sobre la serotonina y sobre la noradrenalina, que son teóricamente las aminas que están disminuidas en la depresión, aumentando la biodisponibilidad en la hendidura sináptica, aumentando la neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica. También tardan en actuar, y a veces tanto estos como los anteriores, los efectos adversos son inmediatos y los efectos terapéuticos son tardíos. Entonces todo eso hace que sea bastante difícil de soportar. Tienen muchísimas interacciones los IMAO, muchísimas interacciones farmacológicas y alimenticias. Entonces el paciente que toma IMAO tiene que irse con una lista bien larga de todo lo que no puede comer por el riesgo de síndrome tiramínico. Eso también lo tienen que saber. Entonces, si consume IMAO y consume los alimentos que no puede hacer una reacción adversa grave, como es el síndrome tiramínico. Bueno, también tienen acciones tempranas y acciones tardías. Esto también explica el efecto del inicio tardío. También lo tienen que saber. Las reacciones adversas por ahí más frecuentes en estos es el insomnio. Generan mucho insomnio, ¿sí? Acá está, cefalea, debilidad, fatiga, insomnio. Pueden generar neuropatía periférica, raros, mioclonías, hipotensión, mareos, trastornos sexuales, eso sí está bastante descrito, edema, aumento de peso, sedación diurna, trastornos gastrointestinales, sequedad de boca, estreñimiento, hepatotoxicidad, episodios psicóticos, inquietud psicomotriz. Por todas las reacciones adversas que tienen, no son de primera línea. Ustedes saben que de primera línea es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿sí? Esto es en el caso de un tratamiento de un trastorno depresivo, de un trastorno ansioso, ¿sí? Entonces, muchas veces los trastornos ansiosos se tratan con terapia cognitiva sola, ¿sí? Solamente con psicoterapia. Si el paciente no responde o no quiere solamente hacer psicoterapia, o no responde a la psicoterapia sola, se pasa a tratamiento farmacológico, ¿sí? Para la crisis aguda son ideales las benzodiazepinas, pero para el mantenimiento se suelen recomendar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, al igual que ser los de primera línea para los trastornos depresivos. Si no responde a uno, se cambia y se prueba con otro, y si no respondiera con el otro, recién se pasa a un antidepresivo tricíclico, y ante la falta de respuesta se prueba un IMAO. Entonces los IMAO son los de la última línea, ¿sí? Y hay que esperar un tiempo entre uno y otro. No se puede pasar de un día para el otro a un antidepresivo, y eso también tienen que saber por qué. Bueno, los antidepresivos tricíclicos o heterocíclicos ya lo saben que no solamente inhiben la recaptación de serotonina, sino también de noradrenalina, y además, al igual que los antipsicóticos, bloquean M, alfa y H. También tiene acciones tempranas y acciones tardías, lo mismo que todos los anteriores, por eso el inicio de acción es tardío, ¿sí? Y las reacciones adversas son inmediatas. Estos tienen muchas reacciones adversas asociadas al bloqueo M, alfa y H, ¿sí? Entonces producen mucho estreñimiento, boca seca, visión borrosa, retención urinaria, sedación, aumento de peso, Profe, hipotensión disculpe, ortostática. Sí. tenemos otra clase nosotros, a las 20 comenzaba, ya está el profe. Sí, yo ya termino. Si se quieren desconectar, se desconectan. Yo ya termino. Gracias. Bien. Bueno, estos ya saben cómo se clasifican, en aminas secundarias, en aminas terciarias. Las reacciones adversas, les acabo de decir, son asociadas sobre todo al bloqueo M, alfa y H, y son muy cardiotóxicos, y esa es la razón por la cual dejaron de ser de primera línea y ser pasados, digamos, por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que no son cardiotóxicos. Bueno, esto nada, esto es de salud mental, los 5 pasos para combatir el TOC. Nada más. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ay, qué bueno, buenísimo que saben todo. No, tampoco así.
Bueno, los dejo para que se vayan a la clase que tienen después. Bueno, muchísimas Nos gracias. vemos la próxima. Suerte en la era. Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Buen chicos. fin de- Hasta luego, profe.